Variables aleatorias, discretas y continuas. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio, como vemos aquí, ¿no? Una variable aleatoria tiene que ver con un experimento aleatorio. Esta variable puede ser discreta o continua. Las discretas son aquellas que presentan un número contable de valores, por ejemplo, el número de personas que viven en casa. Pueden ser 3, 5 o 9. No son, en este caso nos dice que las discretas son valores, ¿sí? Valores numéricos justamente del rango, ¿no? De una función que se la puede contar fácilmente. En cambio, las variables aleatorias continuas son aquellas que presentan un número incontable de valores. ¿Sí? Por ejemplo, el peso de las vacas es una granja. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que podemos, como vemos, estos números, ¿sí? Pueden variar muchísimo, como vemos que están con algunos decimales, ¿no? Entonces se nos va a complicar un poco poder contar todos esos datos. En este caso son las variables aleatorias continuas. Más adelante vamos a ver con otro ejemplo para comprender mucho mejor este tema. Bien, una variable aleatoria es una función, ¿no? Es una función que asigna un valor numérico que corresponde a un resultado del experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces es una función. Vamos a trabajar con este ejemplo, ¿no? Se tienen dos monedas con dos caras diferentes. La primera moneda con la imagen de un árbol y la segunda moneda con la imagen de una moto. Definir la variable de la moto. O sea, vamos a estudiar qué es lo que pasa con la variable de la moto. Entonces, como decimos aquí, ¿no? Que una variable aleatoria es una función. Todos sabemos que una función consta de dominio y de rango, ¿no es cierto? En este caso, el dominio de esta función aleatoria sería el número de casos que se van a generar cuando lancemos estas dos monedas, ¿sí? Entonces se nos va a generar 4, ¿no? Como vemos aquí, se nos va a generar 4 opciones, cualquiera de estas, ¿no? Si nosotros lanzamos esas monedas, no van a ser cualquiera de estas 4 opciones, no pueden haber más. A esto se le llama el resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Al azar, a la suerte, llamado también espacio muestral, y lo vamos a representar con la letra S o la letra omega, como vemos aquí. Esto de aquí que se encuentra acá, ¿no? Que es 2 al cuadrado, ¿sí? El 2 es para darnos la idea de cuántas opciones, ¿sí? En el experimento aleatorio deben de haber. En este caso la base siempre va a ser 2 y observamos aquí, ¿no? Que tenemos dos opciones, ¿no? En este caso sería al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, quiere decir que, como vemos acá, ¿no? En el experimento aleatorio, en el espacio muestral, van a haber 4 opciones, ¿no? 4 posibles resultados. Listo. Ahora, nos dice el ejemplo aquí, ¿no? Que vamos a estudiar la imagen de una moto. La moto, ¿no? Hay dos imágenes, el árbol y la moto, pero vamos a estudiar solamente la moto. A esto le vamos a dar una variable al caso, ¿no? Número de motos, que puede ser cualquier letra del alfabeto, pero siempre debe de ser mayúscula, como hemos colocado aquí la X mayúscula, ¿no? Que le vamos a dar el número de datos de motos. Esto de aquí es una variable aleatoria, no tiene nada que ver con una variable algebraica. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Como solamente las motos, vemos que en la primera opción no hay motos, entonces va a generar 0. Aquí hay una opción de motos, 1. Acá también salió moto, 1. Y aquí, en este caso, salieron 2 motos, 2. ¿No es cierto? En este caso sería el rango de esta función, ¿no? El rango de X, como vemos aquí. Ya que siempre son números reales. El valor numérico. A estos números le vamos a asignar una letra a cada uno de ellos, ¿no? La misma letra que hemos generado aquí, la X mayúscula, pero en este caso van a ser todas las X minúsculas, ¿no? X1, X2 y X3. Aquí hemos generado una función, ¿sí? Una función de un experimento aleatorio, ¿no? Con la variable aleatoria. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿No? La variable aleatoria discreta es aquella variable aleatoria que puede asumir un número de contable de valores, ¿no? O sea, los que se pueden contar. Aquí en este problema, en este ejemplo, vemos a 5 personas a las cuales se les va a dar un examen de la materia de, qué sé yo, de ciencias naturales, pues puede ser, ¿no? Y tenemos que ver cuántos de ellos
aprobaron. ¿Sí? Le hemos dado aquí la variable P mayúscula al problema, el número de aprobados. ¿Sí? En este caso, pudieron haber, nadie pudo haber aprobado 1, pudo haber aprobado 2, pudieron haber aprobado 3, 4 o 5, solo hasta 5, ¿no? Porque son 5 personas. A cada uno de estos, de este rango, ¿no es cierto?, le colocamos en la P minúscula, ya que al rango, ¿sí?, el rango de P minúscula, ¿no?, se le colocó aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver si se pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6, ¿no es cierto? 6 números reales en el rango. Entonces sí se pueden contar tranquilamente. En este caso es una variable aleatoria discreta. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de una variable aleatoria discreta. Aquí vamos a lanzar un dado, ¿no? Un dado. ¿Sí? 2 dados, perdón. Entonces, aquí hay ejemplos, ¿no? Puede salir 2 y 3 igual a 5, 1 y 1, 2, 6 y 6, 12, ¿no es cierto? Aquí la suma de los 2 dados, que es la variable, lo que vamos a estudiar, la variable aleatoria, le asignamos la letra A. ¿Ya? Ahora, el rango de A, ¿sí? Aquí van a estar los únicos resultados, ¿no? Resultados al momento de lanzar estos 2 dados, ¿no? Pueden salir 2, puede salir 3, puede salir 4, 5, hasta el 12, ¿no? Porque veamos que el 12, ¿no?, es 6 y 6, es lo máximo, ¿no? Entonces puede salir máximo hasta 12 en la suma. Entonces, ¿cuántos valores hay aquí? Hay 11, ¿no? Y aquí, como vemos, a cada uno de estos valores le hemos asignado la letra A minúscula porque a la variable aleatoria le colocamos la A mayúscula, ¿no? Entonces vamos a ver si que se pueden contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se pueden contar tranquilamente, fácilmente. Entonces es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Tenemos ahora aquí, ¿no?, para ver un poco de la variable aleatoria continua. Aquí quiere decir es un número incontable de valores, ¿no?, que no se nos va a poder contar. Vamos a ver, por ejemplo, una granja, un rancho, en donde vamos a pesar a todas las vacas que existen allí, ¿sí?, en kilogramos. Vamos a asignarle a la variable, al problema, ¿no?, la variable B mayúscula, el rango de B, ¿no es cierto? Tenemos aquí. Entonces vemos que en este caso ahí la vaca que menos pesa, o sea, tiene el peso de 30 kilogramos, y la vaca más pesada tiene 1000 kilogramos. Pero veamos si solamente tenemos estas 6, ¿no es cierto? Aquí hay 6 vacas. Si solamente hay 6 vacas y vemos que todas ellas tienen un valor diferente, ¿no?, en pesos, con muchísimos decimales, ¿sí? Con muchísimos decimales, entonces ahí se nos va a poder un poco complicado de contarlas. Imagínense en acá, vean el mismo ejemplo, pero hay muchísimas vacas y cada una de ellas, como vemos aquí, tiene diferentes tipos de pesos con muchísimos decimales. Entonces se nos va a hacer muy, pero muy complicado contarlas. En este caso tenemos un número referencial inicial, la que menos pesa, y la que más pesa, ¿no? En este caso, cuando no podemos contarlas, es una variable aleatoria continua. ¿Ya? Tenemos esta manera, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a representar el rango? De esta forma. El rango de B, ¿sí?, va a ser aquí, ¿no? Colocamos en los dos extremos el número inferior y el número superior, ¿sí? Y aquí en medio, la variable ya en su minúscula, ¿no? B minúscula, ¿sí? Menor o igual. Quiere decir que se van a manejar en este intervalo, en este rango, ¿no?, de 30 a 1000. Entonces de esta manera podemos representar una variable aleatoria continua. Tenemos acá otro ejemplo, ¿sí? Distintas personas que van a un establecimiento público para que las atiendan en diferentes trámites. Se mide el tiempo de un segundo a 240 segundos, ¿no? 240 segundos. Entonces va muchísima gente y cada una de ellas, dependiendo de su trámite que hagan, las atiende en esta cantidad de segundos que también observamos que es muy, pero muy complicado contarlos. En este caso es una variable aleatoria continua. Y lo representamos así, ¿no? Le asignamos la variable C mayúscula a la variable de tiempo de atención de ventanilla. Y acá, ¿no?, observamos, tenemos un tiempo referencial, un valor referencial, ¿no?, que el menor es de 1 segundo. Y el mayor es de 240 segundos, como vemos aquí, en los extremos.
Y en medio la C minúscula, que justamente es de acá, ¿no? Del tiempo de atención. O sea que se va a manejar dentro de este intervalo, la variable continua aleatoria. Bien, aquí tenemos una aclaración de cada una de ellas, ¿no? Que la variable aleatoria discreta son aquellas que se pueden contar tranquilamente, ¿no? Y en cambio la continua, que va a ser un poco complicado contarla, ¿no? Tomamos aquí de referencia las mediciones de magnitudes, longitud, masa, tiempo, velocidad, volúmenes, entre otras, que son cantidades que siempre tornan como a variar muchísimo, ¿no? En cuanto a sus decimales y exactitud, ¿sí? Ahora acá tenemos una expresión, dice x cuadrado más 2 igual a 11. Esto no es una variable aleatoria. Esto de aquí es una expresión algebraica, ¿sí? Esto no es una variable aleatoria, es una expresión algebraica. O sea, la variable aleatoria no tiene nada que ver con una variable algebraica, ¿sí? Más que todo la variable aleatoria tiene muchísimo que ver, tiene mucha que ver con el tema de probabilidades. Entonces hay que estar bien claros en esto. Tenemos un ejemplo. Un doctor realizó un estudio sobre el número de niños vacunados contra la gripe y lo hizo por la familia. Indicar la variable aleatoria de interés. Sus posibles valores indican si es discreta o continua. Entonces, número de niños vacunados por familia, ¿no? Imaginémonos que visitamos 5 familias. En una no hay nadie vacunado, en otra hay un vacunado, 2 vacunados, 3, 4, 5 vacunados, ¿no? Entonces, aquí le hemos asignado la variable t mayúscula, ¿no? Y el rango de t. Entonces, en este caso, ¿sí? Sí se los puede contar, ¿no? Existen 6 datos. Entonces, en este caso, es una variable aleatoria discreta. Acá todo ejemplo es que pueden hacer algunas familias, ¿no? 15, 20, 50, 30, pero siempre se las va a contar los resultados, ¿no? Porque son números enteros exactos, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Se realiza un estudio que busca la información de los pesos en kilos de los estudiantes de una universidad en toda la historia. Indicar la variable aleatoria de interés, sus posibles valores, e indica si es discreta o continua. Aquí la variable de estudio le colocamos la E mayúscula, que son los pesos en kilogramos de estos estudiantes, ¿no? De la universidad. El rango, ¿no es cierto? En este caso tenemos dos números referenciales, que el menor, ¿no? El menor, el que menos pesaba, y el que más pesa, pero como observamos, esos pesos, ¿no? Son magnitudes, ¿no? Se nos va a complicar en sumarlos porque son muchísimos, se van a transformar, o sea, van a cambiar mucho. En este caso ya es una variable continua aleatoria por su complejidad al momento del conteo, ¿sí? Como observamos aquí, colocamos el número inferior y en su otro extremo el número superior, ¿no? Y en medio la variable E minúscula, ¿no? Una variable aleatoria continua. Vamos con el ejercicio 1. Un ejercicio que es el que vimos al principio del número de motos al momento de lanzar 2 monedas. Y nos pide esto, ¿no? F minúscula de 2, F mayúscula X menor a 2. Ya vamos a ver qué es esto. Para encontrarlo tenemos que buscar, ¿sí? 3 resultados: variable aleatoria, función de probabilidad y función de distribución de probabilidad. La variable aleatoria ya lo explicamos al comienzo de este vídeo. Ahora vamos a la función de probabilidad, que tiene que ver con F minúscula de X, ¿sí? Bien, en este caso observamos que todas tienen fracciones y los denominadores son iguales, que son 4, ¿no? Este 4 hace referencia acá, ¿no? Al número de casos que existen. Hay 1, 2, 3, hay 4 casos, ¿no? Por eso es que tenemos 4 acá, 4 casos. Observamos aquí el 0, ¿no? ¿Cuántos casos hay en 0? 1. Colocamos un cuarto, o sea, 1 de 4. Acá en el 1, en este de aquí, ¿cuántos hay? Hay 2, ¿no? ¿Sí? 2 de 4, 2 cuartos. Y acá, aquí, ¿no? Hay 2 casos, ¿sí? Entonces en este caso hay 1 de 4, un cuarto. ¿Cómo sabemos si está bien esto? Sumamos todos los términos, todos los números que se encuentran aquí adentro y debe darnos exactamente 1. Debe darnos exactamente 1. Y por último, la función de distribución de probabilidad, que aquí vamos a acumular la función de probabilidad. Si vamos a acumular, colocamos aquí en este primer número que se encuentra aquí, va a ser exactamente el mismo que se encuentra acá, ¿sí? Entonces vamos sumando en zigzag: un cuarto más 2 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos más un cuarto, 1. Tiene que darnos aquí siempre 1.
Ahora sí, como ya tenemos las tres, esta tres información, estos tres procedimientos, ahora vamos a encontrar acá. F compuesta, perdón, F de 2. ¿Qué quiere decir aquí de 2? Aquí tengo que observar acá, ¿no? Miren, aquí está el número 2, ¿no? Y este 2 hace referencia la función de probabilidad en el 1/4. ¿Sí? O sea que la función de probabilidad es 1/4 de que sea 2. ¿No es cierto? Entonces colocamos aquí. Ahora aquí, F mayúscula X menor a 2. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ¿no? Vamos nosotros aquí a encontrar. Quiere decir que aquí el 2, ¿no es cierto? Van a estar los dos primeros números acumulados. De estos dos sumamos 1/4 más 3/4. Perdón, acá 1/4 más 2/4 nos da 3/4, ¿no? Lo que está aquí. Y hemos obtenido esta información que nos pide el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Asimismo, este ejemplo ya lo vimos anteriormente, de los tres cajeros, y nos pide ahora esto, ¿no? F minúscula de 3 y F mayúscula de X menor a 3. Ya vamos a ver. La variable aleatoria, ¿sí? Ya la vimos dónde sale. Ahora sí, la función de probabilidad. Observamos que aquí todos estos números tienen como denominador 8. Quiere decir que aquí hay 8 casos, ¿no? Si los contamos, hay 8 casos acá. Ahora, el 0. ¿Cuántos casos hay en 0? 1. 1 de 8, 1 octavo. En 1, ¿cuántos casos hay? Hay 3. 3 octavos, 3 de 8. En 2, ¿cuántos casos? Hay 3. 3 octavos, o sea, 3 de 8. Y acá en 3 solamente hay 1, o sea, 1 octavo, 1 de 8. ¿Sí? Aquí la unidad se la repartió en 8 porciones. Bien, si sumamos todos estos números, tienen que darnos 1 para saber que está bien. La función de distribución de probabilidad es acumular. Entonces, en este caso, aquí copiamos, ¿no? Lo vamos a copiar exactamente acá y vamos sumando en zigzag, ¿no? 1 octavo más 3 octavos, 1 medio más 3 octavos, 7 octavos, y 7 octavos más 1 octavo nos da 1. Ahora vamos a encontrar acá, dice F minúscula de 3. Busco aquí el 3, no, acá, aquí está el 3. ¿Y a qué hace referencia? A 1 octavo. ¿Sí? A 1 octavo. Entonces colocamos aquí la respuesta a 1 octavo. F mayúscula de X menor a 3. Aquí entonces, en este caso, vamos a acumular la suma de los 3 primeros números. En este caso vamos a sumar estos 3. ¿Sí? Vamos a sumar estos 3, como vemos aquí, y nos va a dar, nos dio 7 octavos, la función de distribución de probabilidad. Bien, aquí tenemos un ejemplo como para analizarlo. Se realiza una encuesta en un salón acerca de la estatura de los alumnos y el número de hermanos que tienen. Identifica las dos variables aleatorias de interés, sus posibles valores, e indica si son discretas o continuas. ¿Sí? Entonces esto de aquí lo vamos a analizar y esta sería la respuesta. A. La estatura de los alumnos, variable aleatoria continua. La estatura que se relaciona a la medición y puede asumir un número incontable de valores, ¿no? Porque recuerden que la estatura es de una medición. Entonces ahí va a ser complicado en contarlos. El número de hermanos de los alumnos, variable aleatoria discreta. Esta variable aleatoria se relaciona al número de conteos, ya que hay que contar el número de hermanos y puede asumir un número contable de valores. Entonces aquí sí se lo puede contar, porque siempre contamos un hermano, 3 hermanos o 5 hermanos, ¿no es cierto? Es más fácil contarlos y sí se lo puede hacer.